Y ya estamos de regreso luego de saludar a nuestros colaboradores. Siempre es importante, gracias, gracias, gracias. Y eso es lo que le decimos también a cada uno de ustedes todos los días por acompañarnos todas las mañanas de las 10 a las 12 en vivo y también en repetición de las 6 a las 8. Hoy día nos agradecí a nuestra casa matriz que está en Viña del Mar, a UCB Televisión, el canal más antiguo de Chile. ¿Y saben qué? Yo esta semana voy a decirles todos los días, porque estamos de aniversario. Octubre es el mes de aniversario de nuestro canal, ya desde 1957. Miren qué importante, cuando fue la primera transmisión desde una casa universitaria, de una forma experimental. Miren qué lindas las imágenes. La luz del sol nos despierta como un expreso. Tenemos también, porque en esta celebración, el próximo, hoy les voy a decir, medio de la carrera tecnológica, nuestro canal es una vía confiable de información. Vamos a estar Una propuesta universitaria al estilo de los deberes. ¿Quién no creció con los dibujos animados, con el tremendo Roberto Nicolini? Robe, querido, beso inmenso. Vamos a estar conversando también durante esta semana. Miren qué linda la promo que estamos viendo, porque y no solo de Pipiripao, no solo se va a estrenar el primer capítulo de esta nueva temporada de 12 capítulos de Pipiripao, sino que también de otros programas icónicos de nuestro canal. Así que importante poder compartirlo y recordarlo. Vamos a estar durante la semana comentándolo. Pero yo antes de irnos a la pausa comercial, les comenté que íbamos a hablar de un tema muy importante y que es concientizar, conocer y saber cómo funciona también el sistema migratorio en términos de cómo nos vamos uniendo, cómo se va armonizando tanto los factores productivos, el factor empresarial y también la realidad humana que hay detrás de cada una de estas aristas. Y por eso me encuentro con un tremendo abogado, socio fundador de TC Abogados, con Gonzalo Cornejo. Gonzalo, un gusto de conversar contigo hoy. Muchas gracias, Caro, por esta invitación y gracias por darnos la oportunidad a quienes creemos que la migración siempre es positiva y que las cosas malas que tiene hay que identificarlas para poder aislarlas y eliminarlas. Podamos tener este espacio para poder empezar a conversar sobre este tema tan importante. Un tema muy importante y que la verdad es que yo te agradezco que vengamos a conversarlo y de una manera abierta, de una manera porque hay muchos temores, hay una realidad, una contingencia, país en el cual, claro, hay distintas aristas y distintas vivencias. Así es. Pero entenderlas de manera global es diferente. Yo creo que además es la temporada, ¿no? Estamos en elecciones presidenciales, aquí cada uno hace su oferta, sí. Y obviamente que las ofertas que son más radicales, que son más virulentas, que son un poco como a la barra brava de su sector, siempre son más atractivas porque reproducen hoy día en las redes sociales mucho más energía y mucho más fuerza. Pero yo creo que hay que ser responsable porque finalmente hoy día la realidad chilena es que tenemos 20 millones de habitantes en nuestro país, según el último censo, y cerca de 2 millones son personas migrantes extranjeras, fundamentalmente o principalmente latinoamericanas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, peruanas, bolivianas, en ese orden incluso es el porcentaje de gente, pero son 2 millones de personas. O sea, Chile es un país que proporcionalmente, porcentualmente, debe ser de los países que mayor cantidad de migrantes tiene dentro de su territorio. Y esa es una realidad. Entonces, claro, cuando uno dice los venezolanos son más en Colombia, los venezolanos son más en Perú, claro, pero son países que tienen mucho tienen mayor capacidad y mayor población. Mucho más población. Sí. Entonces, yo creo que lo primero es poder identificar y separar la paja del trigo. Cuando un país tiene un 10% de su población actual migrante, que es el caso chileno, la verdad es que también tiene que preguntarse respecto de los que no tienen una situación regular, los llamados migrantes irregulares, que en Chile, según los datos oficiales del año 2023, INE y Servicio de Migraciones, son alrededor de 340.000 personas. Pero son 340.000 personas que tienen rostro, que tienen historia, que tienen vida, que tienen familia. Exactamente. Y que llegaron a nuestro país por diferentes motivos también y diferentes realidades. Ahora bien, quizás lo que preocupa un poco y mucho a la sociedad chilena en términos como generales, muchas veces es que claro, que se dice que ocupan puestos de trabajo que podrían ser relacionados al valor nacional, que no hay regulación dentro de los ingresos y que eso es un problema tremendo, que no hay tampoco claridad de quiénes son, de cuáles son, de en qué condiciones llegaron. Hay muchas aristas relacionadas. Una de las últimas polémicas está a través de una propuesta que hizo el presidente de la sociedad, de la SNA,
Antonio Walker. Antonio Walker, sí, que a quien aprovechamos de mandarle muchos cariños también. Fue compañero de curso mío en el colegio, así que imagínate, sí. Jugamos fútbol durante mucho tiempo, pero hace muchas décadas. Ignaciano, me parece. Buenísimo. Sin embargo, entender esta propuesta, que claro, que fue muy criticada por algunos sectores, entendida por otros, pero sin embargo cuando uno llega a la raíz se da cuenta que tiene muchísima razón en muchos aspectos. Es que hay muchas cosas que realmente en esta temporalidad de la oferta política de los candidatos presidenciales no se dicen, y yo creo que es importante llevar la pelota al piso, para hablar en términos deportivos. Sé que viene Juan Manuel después en el siguiente bloque, así que aprovechamos de darle un bandejazo. Porque, mira, por ejemplo, la verdad es que es un mito esto de que le viene a quitar el trabajo a algún chileno, porque todos los estudios que hay de universidades en Chile y todos los estudios que hay del Banco Mundial, del Banco del Caribe, de instituciones internacionales como la OCDE, demuestran que en general en el mundo, especialmente en Latinoamérica y particularmente en Chile, eso no es verdad. Aquí lo que hay finalmente es ocupación en algunos lugares, industrias, comercios que los chilenos no están disponibles por muchas razones, no están dispuestos a poder son tomar. Reales, exactamente, entonces yo creo que son un aporte importante. Gonzalo, y déjame aclarar algo también para que lo podamos compartir. Esto no es solo una realidad en Chile, o sea, a nivel mundial hay distintos sectores en los cuales siempre se están pidiendo de distintas nacionalidades y de distintos extranjeros, en el fondo, migraciones, para poder suplir esos espacios. Bueno, cuando se aprobó la ley en Chile, que es una ley relativamente nueva, se discutió a finales de 2016, 2017 y empezó a regir el año 2022 en Chile, la nueva ley de migraciones, se tomaron casos muy particulares de países que tienen procesos de migración importantes, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá. Hoy día hay todo un debate en España respecto de otorgar el visado de residencia para poder ingresar a trabajar sobre la base de puntos, o sea, establecer gente que venga a ocupar un lugar en aquellas áreas de la economía en donde no hay chilenos o residentes que están disponibles. Exactamente, porque eso le ayuda al país, eso le ayuda no a los empresarios, eso le ayuda a que el país se desarrolle, y finalmente cuando el país se desarrolla, bueno, van a haber más recursos para poder pagar mejor PGU, para poder construir viviendas, para poder construir hospitales, etcétera. Entonces, al final, yo creo que esto hay que mirarlo como un círculo virtuoso y no como un círculo vicioso. Ahora, yo creo que hay un punto que es re importante, Caro, de decir, es que lo pasa que trajeron el crimen organizado, pero bueno, si tenemos 360.000 o 400.000 extranjeros irregulares y nadie hace nada, es imposible saber quiénes son, es imposible identificarlos, es imposible separar ahí quiénes son abogados, quiénes son periodistas, quiénes son ingenieros, quiénes son técnicos de alta calificación irregulares, de quiénes son efectivamente en el fondo que no tienen antecedentes penales. Y eso yo creo que es el primer trabajo que hay que hacer para poder tomar esto en serio. Ahora, más allá de eso, yo creo que ese es un punto muy importante, el saber quiénes ingresan, que los pasos fronterizos estén habilitados de forma efectiva para poder regularizar cada una de estas situaciones. Sin embargo, por ejemplo, tocaste un tema muy importante que es la salud. Vamos a irnos por partes, porque está la salud, está la educación, hay distintas aristas. En términos de salud, la salud pública chilena sabemos que está colapsada en términos de atenciones y en términos también de capacidad de poder atender a una población. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero vamos desmitificando. Es decir, primero, que los extranjeros irregulares no tienen acceso a la salud pública en general, salvo en casos de urgencia. O sea, claro, obviamente un tema de humanidad, de dignidad, de respeto a la persona, pero efectivamente esto que ocupe posibilidades de especialistas o de tratamiento, eso mientras estén en situación irregular, eso no procede. Segundo, yo no sé si la gente sabe, y se lo quiero decir, que hay muchas personas que están irregulares en Chile, pero que tienen contrato de trabajo. Sí. Y al tener contrato de trabajo se le hace el mismo descuento que a cualquier trabajador chileno, el 7% FONASA, para su AFP. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Es factible? Eso funciona porque en Chile somos chilenos y la ley lo hace. No, mira, esta es una especie de paradoja, porque en realidad primero está la ley laboral, la ley, el Código del Trabajo y todas las leyes laborales, y Chile en eso es muy riguroso históricamente y exige que cualquier empleador que contrate a alguien tiene que cumplir todas las leyes laborales, por tanto los descuentos, la AFC, el seguro cesantía, etcétera. Y por otro lado está la ley migratoria, que establece que en caso de personas irregulares, no es un empleador
empleador no los puede contratar. Pero en la práctica, la verdad es que la necesidad de tener gente disponible para que la gente, para comercios, para servicios, para áreas como la agricultura es realmente muy importante y se cumplen todas las leyes laborales. Entonces, aquellos migrantes que efectivamente están con contrato de trabajo, aunque sean irregulares, ellos están pagando su salud. Claro. Por lo tanto, tienen acceso y pagan igual que cualquier otro chileno. Qué paradójico igual, o sea, que compleja la situación, o sea, aquí hay mecanismos que se debieran regularizar. Absolutamente. Yo lo que sostengo y lo que creo es que debiésemos ver y decir, por una parte, mira, estamos todos de acuerdo, yo creo que la gran mayoría de todos los sectores en Chile están de acuerdo en que hay que cerrar la puerta de aquí para adelante. Ya. Porque también, si hay 400.000, 500.000, Antonio Bócar dijo que eran 800.000 trabajadores o migrantes irregulares en Chile, ese no solamente es responsabilidad del que viene, sino responsabilidad del Estado de Chile, independiente del gobierno que haya sido, que permitió que ellos entraran. Entonces, lo primero es decir, si están tan seguros de que la migración hace mal, que estamos de acuerdo que hay que regularla, que sea ordenada, que sea un aporte para el país, bueno, entonces hagamos todos los esfuerzos para que de aquí en más cerremos la puerta. Exacto, se cierra. Ahora, ¿qué hacemos con los 400.000 personas que están en Chile? La verdad es que eso es un tema que hay que analizarlo, verlo, y los que aporten, los que están pagando impuestos, porque hay otro dato, Caro, que es importante decirlo. Hay estudios de universidades chilenas bastante serias que dicen que por cada dólar, están en peso, en moneda dólar, por cada dólar que el Estado de Chile gasta en un migrante, ese migrante le paga por vía impuestos, por vía tasas al Estado chileno $1,6. Entonces también desmitifiquemos que no es verdad que siempre los migrantes son un cargo y un costo extra para el país, porque si uno hace esta comparación, pues la verdad es que se gasta el Estado chileno $1, pero él aporta $1,6 al mismo Estado chileno. Claro. Yo creo que aquí el gran tema, y no sé si coinciden cada uno de quienes nos están viendo, yo creo que cada cual tiene sus distintas opiniones, es el ingreso ilegal, la regulación para ingresar al país en términos de cantidad de personas que pueden estar, si eso es un tema lógico. Por supuesto, si hay preguntas que quieren hacer tanto en el estudio como fuera del estudio también, porque estamos conectados. Dígame, pero que se escuche. Ahí. Aquí nos llegó una pregunta. ¿Cómo está, invitado? Gracias por venir. Gonzalo. Muchas gracias. ¿Cómo controlamos la salida de los recursos del país así sin descontrol? ¿Hay una manera o no? Porque cuando llegan los migrantes o los inmigrantes, retornan recursos, salen recursos del país hacia los otros países, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Es decir, quedamos sin caja, sin efectivo, ¿no? El flujo de dinero. Claro. A ver, yo creo que son dos cosas muy importantes y muy buena la pregunta. Primero, esto uno lo ha visto en la noticia o en las películas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente de Centroamérica, de El Salvador, de Panamá, de la misma Venezuela, que va a trabajar a Estados Unidos y con lo que le pagan como sueldo, como ingresos, trabaja en 2, 3 trabajos distintos. En Estados Unidos se puede hacer eso. Bueno, parte de esa plata son remesas que mandan a sus familias que tienen una realidad económica mucho más paupérrima. Y eso mismo pasa en Chile. Aquí hay muchas personas que trabajan de lunes a viernes, después trabajan los fines de semana, después hacen estos jobs o trabajos part-time en la noche para generar los recursos para poder ayudar a sus familias en el país de origen, Venezuela, Colombia o el que sea. Pero por otro lado, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a saber cuánta plata es la que están recaudando si no queremos contarlos, no queremos registrarlos y no queremos regularizarlos? Ahora, la verdad es que se vaya la plata de Chile, yo creo mucho en la libertad, en la democracia y en la propiedad, digamos, la propiedad privada. Si es plata que esa persona sacrificándose la ha obtenido como un ingreso, como un sueldo, la verdad es que a mí me parece que lo puede mandarlo a su papá, a su mamá, a su hijo, o puede gastársela aquí como quiera, igual como lo hacemos todos los chilenos con nuestras familias o en nuestros entornos, digamos. O sea, uno se consigue una pega, se saca la mugre y el ingreso es para poder gastarlo libremente porque ya lo ganó legítimamente. Exacto. Bueno, hay distintas aristas también y yo creo que va todo en la regulación.
¿Qué pasa, Gonzalo, yéndonos a otro tema? Quiero después abordar un poco si están identificados los sectores, que a pesar de que dijiste que claro, que no existía como esta regulación de saber efectivamente de cuáles son las áreas. Yo las tengo clarísimas, así que sí, dale. las vamos a conversar también, pero antes de eso, para que no nos vayamos un poco del tema, me gustaría saber, por ejemplo, qué pasa con los tratados internacionales, qué pasa, por ejemplo, con Bolivia, qué pasa con los distintos países en los cuales sí hay estrategias detrás. Bueno, eso es muy importante en términos generales, decir que cuando hay gente aquí que ofrece y dice, mira, a los 400.000 que están irregulares los vamos a echar, yo le quiero decir, señora, señor, ese candidato o esa oferta electoral es una mentira, le está tomando el pelo, eso no se puede hacer, por varias razones. Una, porque sería carísimo para el Estado chileno, porque el Estado chileno tiene ciertos protocolos que cumplir. Yo no sé si saben que por legislación chilena, la verdad es que cada migrante expulsado de Chile, al país que sea, tiene que ir acompañado por 2 policías de investigaciones. Y eso significa acompañarlos en el vuelo, los viáticos, la estadía allá y el vuelo de vuelta de esos 2 funcionarios. Funcionarios que cuando uno habla de 400.000 extranjeros que quieren expulsar, la verdad es que vamos a dejar sin PDI, sin Policía de Investigaciones Chile para poder cumplir esta oferta. Pero además eso significa por eso quería que abordáramos ese tema porque es súper importante. Exactamente, pero además no sé si la gente sabe que lo que costaría solo en plata de los vuelos para poder expulsarlo son 30.000 soluciones habitacionales de viviendas sociales. Significa más de 5 millones de PGU, de pensión garantizada universal. Entonces yo no sé si la gente esté disponible para decir, ¿sabes qué? Gastemos esta plata en esto en vez de solucionar los problemas angustiantes de los chilenos que tienen hoy día. Pero por otro lado, lo que dices tú, los tratados internacionales es muy importante porque además hay tratados internacionales, el Pacto de San José, de Costa Rica, que Chile ha adscrito y por tanto es legislación chilena, Chile está obligado, en que dice que están prohibidas las deportaciones masivas. Por tanto, no podemos agarrar a toda la gente y expulsarla. Sí se puede expulsar en la medida que sea caso a caso y por razones fundadas. Delictuales, distintas. Y por razones fundadas, digamos. A lo mejor hay alguien que efectivamente el Estado chileno quiere expulsarlo, pero esa persona tiene que tener el debido proceso de poder decir por qué quiere quedarse en Chile o qué derecho quiere implorar para irse a Chile. Pero además, porque alguien podría decir, bueno, es que terminemos la suscripción de ese tratado internacional. Bueno, pero la ley chilena, la ley de migraciones aprobada, que entró a regir en el año 2022, aprobado por estos últimos parlamentos, dice en el artículo 130 que está prohibida la deportación masiva y que cada caso debe ser analizado en forma particular. Entonces, cuando estos políticos, que no me quiero pronunciar, pero respecto de este punto, tan livianamente dicen, los vamos a echar a todos, yo le quiero decir, por favor, no le mientan a la gente porque eso legalmente no se puede en nuestro país. Eso, es parte también de lo que queríamos poner, empezar a poner estos temas sobre la mesa, empezar a poner a conversarlos, ver también dónde son las áreas que más tenemos presencia migratoria en el área comercial. ¿Te puedo antes de irme una sola cosa? Porque es muy importante que la gente sepa, porque uno dice, oye, son los que trabajan en el campo, los temporeros. Eso es lo que ha dicho Walker muy legítimamente desde el punto de vista de la agricultura. Pero yo le quiero decir a la gente, cuando tú tienes un papá enfermo, un abuelo, un tío, un familiar, y tienes una cuidadora o un cuidador que está a cargo de esa persona querida y que es extranjero, esa persona mayoritariamente hoy día es irregular. Cuando tú vas y llamas por teléfono al supermercado, no voy a la marca de ninguno, pero y encargas, hay una empresa que se llama Pickers, ya que son los que toman el pedido y arman el pedido que tú le solicitas por teléfono, eso está lleno de extranjeros irregulares. Y esos Pickers, cuando tienen la bolsa lista, se la pasan a otra empresa que se llama Shoppers, y esos Shoppers te la van a dejar a la casa. Bueno, todo eso, ya, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a las empresas de aseo, las clínicas de salud, los centros médicos, la mayoría de los extranjeros, o es posible que muchos de estos extranjeros sean personas que están en situación irregular. A esas personas que le están aportando a Chile, que le están aportando a tu familia, que le están aportando a tu entorno, a tu actividad diaria, ¿la quieres echar? Me parece que al menos hay que hacer una discusión más profunda. Y por otro lado, que yo creo que es muy importante, hay todo un tema de humanidad y de establecer quiénes son los que aportan. Los que cometen delito, como dijiste tú, Caro, todos para afuera. Exacto. Los que son parte del crimen organizado, todos para afuera. Pero primero hay que identificarlos. Hay que identificarlo, tenemos que tener claridad. Y lo más importante, Gonzalo, es agradecerte que hayas estado con nosotros, poner estos temas sobre la mesa. Y yo quiero destacar algo. Cuando hablamos de personas, no somos números. Y eso va para todos, para personas
personas migrantes, para chilenos, para personas en distintas situaciones. Y eso es lo que nosotros queremos destacar día a día. No somos números y los temas de conversación se hablan de manera humana. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Caro. Espero que podamos seguir conversando. De todas maneras. Y yo los voy a invitar a agradecer a nuestros colaboradores para seguir compartiendo con ustedes también aquí en Siempre Hay Tiempo.